Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por venir. Quería decir de parte de la Asociación de Mujeres Candela y del Ayuntamiento de Cascante que bueno, hoy es el primer acto de todos los actos que se han organizado por el 8 de marzo, por el Día de la Mujer, y bueno, tenemos el privilegio de ser nosotras las que empezamos. Así que vamos a ello. Muchas gracias. Tácita muta, antigua Roma, ninfa primero, después diosa. Hablo de más, del mito como arma, de las calladas, patriarcado, represalias. Le cortaron la lengua, nos cortaron la lengua, nos dijeron callaos, no seáis osadas. Júpiter, pater, represor, que te jodan. Nos salieron lenguas, adiosas, libertas, esclavas, hortelanas. Tácita habla, y melenas al viento, y las 170 las armas con Fulvia, las Sabinas se levantan y no ponen paz. Toman las armas, sus cuerpos violados cubriendo de hijos la patria, y que corra el vino, e Ignacio Mecenio, colgado en la plaza, con Tiberio. Ni una Lucrecia más jamás, ni piscinas de nuestras entrañas, la culpa que cargue en sus espaldas. Y que corra el vino, que la sangre aquí es toda nuestra, de Roma a Mesopotamia, de Granada a Barcelona, por los siglos de los siglos, toda nuestra. Y que corra el vino, que Julia, nuestra Julia, está de vuelta. Soy la diosa Tácita muta. Júpiter me arrancó la lengua, lo que algunos hombres consideraron como una autorización para dejar sin voz a todas las mujeres. Pero en el siglo XXI hablo sin lengua y sin permiso. Para alguien como tú, con capacidad para leer y entender. Para ti, que aún eres cómplice del silencio estructural. Siempre hay una historia, pero varios relatos. Efectivamente, siempre existen varios relatos. Y hasta hace muy poco nos han contado el relato con sentido, pero hoy aquí venimos a contar el relato con sentido. En el relato con sentido, Rómulo fundó la gloriosa ciudad de Roma. Que, por cierto, como bien decía Tito Livio, y cito textualmente, aquella Roma podía considerarse a la par con cualquiera de sus provincias vecinas, salvo por un pequeño detalle, nada, una cosa sin importancia. En aquella Roma no había mujeres. Y ahí es donde empieza nuestro relato con sentido, porque para fundar Roma, aquellos míticos fundadores... Bueno, Marta, para que aquellos fundadores, Rómulo y aquella panda de proscritos, se hicieran míticos, hubo que meter ahí mucha literatura. Organizaron unos juegos en los que invitaron a los pueblos de alrededor, entre ellos los sabinos, para raptar a sus invitadas, las sabinas, separándolas brutalmente de sus familias. El mito fundacional de Roma se basa en una violación masiva de mujeres. Ya es hora de que llamamos a las cosas por su nombre, ¿nos parece? Y de aquellas lluvias, estos lodos. Nuestra cultura tan romana está basada en la violencia estructural contra las mujeres. ¿O es que acaso nunca lo habíais pensado? Bienvenidos, bienvenidas al relato con sentido. Tarpeia. Según Dionisio, Tarpeia era una vestal a la que se acusaba de ir contra la moral romana por ser un poquito codiciosa y por gustarle vestirse con adornos y de forma así un poco, por vestirse como le daba la gana. Las vestales eran mujeres que con la única condición de ser vírgenes se dedicaban al culto a la diosa Vesta
y gozaban de un gran prestigio social. Por cierto, Vesta era la diosa de la castidad, protectora de la casa y de la concordia. ¿Alguien en la sala, por favor, puede darme el nombre de algún dios casto? ¿Dios casto? ¿No? Si lo conocéis, por favor, mandadme un DM. Me da muchísima curiosidad. Conclusión. Las mujeres más poderosas de Roma, las únicas con representación pública, tenían vigilada su sexualidad. Si perdían la virginidad o había un rumor o un supuesto de que la habían perdido, eran enterradas vivas. Y claro, ya se sabe que los padres, ¿verdad, Víctor?, quieren lo mejor para sus hijas. Por eso todo pater familias quería una vestal. ¿Y es que no es eso lo mejor para tu hijita? Seguimos buscando a las mujeres, porque sabemos que había y que fueron importantes. Bueno, Marta, creo que va siendo momento de hacer la pregunta. Querido público, ¿qué han hecho las mujeres por la humanidad? Vamos a hacernos esta pregunta en altavoz, ¿vale? ¿Qué han hecho las mujeres por la humanidad? Todos juntos, todas. ¿Qué han hecho las mujeres por la humanidad? Muy buena pregunta. Pues para empezar, parirla toda entera. Pues eso, aunque solo sea porque empíricamente sabemos que estaban, pero además también lo sabemos por el derecho. Y esto trae a colación una historia verídica. Conocemos el nombre del asesino, Ignacio Mecenio, pero no el de su esposa, a la que asesinó porque creía que había bebido vino de la tinaja. Según Plinio el Viejo, beber vino estaba muy mal visto. Esto lo escribe en su Historia Natural. Pero claro, si eres una mujer, esto es algo inaceptable. La ley perdonó a Ignacio, porque su esposa, si bebió vino, además es que era una adúltera. Bueno, esto es lógico, ¿no? O sea, como decía Rómulo, es que una cosa lleva a la otra y la otra a la una y... Por supuesto, solo si eres mujer, ¿eh? Por cierto, Marta, te he traído un regalo. Ah, qué bien. Es que hoy me siento una adúltera. Oh. Penica que no podemos brindar todos, pero... ¡Salud! Es que es verdad, ¿eh? Es beber vino ya, un adulterio me... ¡Ay, madre mía! Hasta ahora hemos estado hablando de la primera etapa de Roma, de la monarquía, y cómo se acaba con una monarquía. ¡Uy! Un momento, Marta. Déjame adivinar. ¿Con una violación? Así es. Tenemos que hablar de Lucrecia. Bueno, y es que el eslogan de Lucrecia es de traca. Lucrecia, una mujer virtuosa, siempre se suicida después de ser violada. Lucrecia era la matrona perfecta. Era trabajadora, fiel, hermosa. ¿Quién da más? Fue violada por Sexto Tarquinio, el hijo del último rey de Roma. Y Lucrecia decidió quitarse de en medio, es decir, suicidarse, para no deshonrar a su familia y que su familia no tuviese problemas. Según Tito Livio, ella consideraba que no era culpable, pero aún así debía tener un castigo. Un mito basado en una mujer que se suicida después de ser violada para probar su honor. Su marido, su padre y su abuelo, después del suicidio de Lucrecia, prometieron venganza y que ese sería el último rey de Roma. Y ya Tito Livio remata con un epitafio que ¿para qué? Me voy a poner en plan, imaginaos que tengo la toga. Ninguna mujer quedará autorizada, con el ejemplo de Lucrecia, a sobrevivir a su deshonor.
que manda a violar en nombre de la patria. La historia la escribe quién. Y hay unos y otros sobrevalorados con la hostia en la mano imponiendo la ley. Pero nos tenéis cacerola en mano mirando al Senado nos veis. Recostada ante Cleaning lloro. Todo parecía fluir pero basta con ser una misma para echarte a los lobos. Mis mares lo cubren todo. Pero me la enjuago con agua bendita, romana maldita. Mi copa de vino me dice que puedo de mí. Dijeron de todo. Si quieren la verdad, se la cuento. Vamos con las heroínas de Roma, que también las hubo. La heroína Clelia era una amalgama de valores masculinos. Porque si vas a ser algo en esta vida, mujer, sé una heroína. El valor, la lealtad y la valentía eran considerados aptitudes viriles. Y ser viril es lo que se lleva. Durante el asedio etrusco a Roma, para apaciguar al rey enemigo, por Sena, los romanos les dieron 100 vírgenes romanas en tributo. Y entre esas 100 mujeres iba Clelia. Clelia esa noche escapa del campamento etrusco y vuelve a Roma. Y le habla con los romanos, con el rey, y le dice que por favor pida y llegue a un acuerdo con los etruscos, que devuelvan a las 99 mujeres a cambio de ella. Ella se entrega como una heroína. Y a los romanos esto, pues lógicamente, les pareció un ideón. Dijeron, fenomenal. Clelia quedó como una heroína, tanto que Porsena, alucinado con su valor, la desposó y la llevó como una reina toda la vida y comieron perdices y fueron felices. Bueno, y una cosa que hay que apuntar aquí es que Clelia es la única mujer que tiene una estatua ecuestre, porque los romanos le hicieron una estatua ecuestre. Es algo inaudito. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes conocen a Clelia? Vamos a ver, manos arriba. Hay alguna mano porque por aquí hay gente que ha leído libros y entonces... Es curioso, ¿no? Que siendo que los romanos erigieron una estatua ecuestre en honor a Clelia, Clelia no nos haya llegado a nosotros. Los libros de historia no hablan sobre ella. No solo la borraron los romanos, sino que la han borrado después. Y es que, como bien dice Marta, los que vinieron después las borraron doblemente. Podemos seguir el rastro de las mujeres a través también de las diosas. Marta Gómara Miramón, por favor. Mira, aquí te voy a parar, porque este tema deberá ser tratado en un contexto en el que haya más vino. Porque claro, aquí hemos venido a hablar de mujeres reales. Y las diosas... Bueno, mi prima Pudicitia, la diosa de la castidad y la modestia femeninas. Yo misma, Tácita Muta, la diosa del silencio y de la discreción femeninas como virtud. Bueno, a nadie se le escapa que lo que pasa aquí es que las diosas hemos sido creadas para evitar cualquier conato de libertad o de expresión por parte de las mujeres. Y el relato consentido ha venido ya a darle una patada a todo eso. Mujeres, sed lo que queráis. Hombres, sed lo que queráis. Personas, sed lo que queráis. Y de verdad, dejaos ya de diosas. Siglo XXI, madre mía. La impúber esposa, el nombre de las madres sin nombre. Aún no tienes la regla, pero ya te han prometido a tu futuro esposo por alguna conveniencia que a tu padre o tutor tienen. A los 14 años los niños y a los 12 años las niñas era la edad legal para casarse. Pero además existían un acuerdo que se llamaban los esponsales, por los cuales una niña podía ser casada a los 7 años, salía de su casa, iba a la casa de su esposo y quedaba bajo la tutela de su suegra. En teoría, el matrimonio no podía consumarse hasta los 12 años, que era la edad legal. Porque a los 12 años, todas y todos sabemos que ya una mujer está preparada para tener hijos y dar a luz. Mortalidad en el parto y mortalidad infantil eran dos caras de la misma moneda.
Luces para algunas y furor, furor, furor. Luces para algunas y furor, furor. Oda mi Roma policromada, su caldo rojo, todas sus armas. Vengo a leerlo en voz alta, yo no estaba equivocada. De aquellas lluvias, estas desgracias, la pia maldita, las caducarias dirán que eres exagerada, pero las paredes hablan. Yo no rezo a Vestania Budicitia, me he visto de fiesta para tu funeral, me calzo los aros como Tarpeya, sorry, no vine a llorar. Mujer disoluta, de risa pronta, de charla libre y furor de más, creciente en la luz de otras que rompieron, algunos platicos sin vuelta atrás. Y así hemos llegado al siglo III a.C. Hemos avanzado ya 400 años. Este siglo es un momento de guerras. En un escenario de guerra, con los hombres en el frente, las mujeres, algunas mujeres, tienen que ocupar esos puestos y esos espacios que quedan vacíos. Y esto lo sabemos porque ha pasado hace 4 días. En el siglo pasado, el siglo XX, en el que muchos de vosotras y vosotros nacisteis, que se ve desde aquí, ya sabéis que las 2 guerras mundiales permitieron que las mujeres ocuparan puestos que los hombres dejaron vacantes porque tuvieron que irse al frente a luchar. Esto, entre las élites, las muertes de padres, esposos y hermanos hicieron que muchas mujeres acumulasen grandes fortunas y con ese dinero poder, por méritos propios o bien por las herencias. No es casualidad que a la vez que estas mujeres adquieren poder y fortuna y poder, surja la Lex Oppia. La Lex Oppia lo que hacía era impedir que las mujeres mostrasen de cara al exterior lujo y sobre todo también lo que hacía era restringir sus movimientos. 2 de las cosas que mostraba el estatus social para las mujeres. Muchas mujeres, enfadadas, ocuparon las calles de Roma para pedir sus derechos, para reivindicar sus derechos, porque no les quedaba otro remedio. La ley se derogó, lo consiguieron, pero no fue un triunfo. Y es que ya se sabe que cualquier conquista femenina es respondida fuertemente por el patriarcado. Y es que yo, de verdad, el único resquicio que veo ya es el terrorismo, Marta. Bueno, vamos a explicarlo bien esto del terrorismo. Porque también no. Aunque el huerto familiar era una de las atribuciones que tenían los hombres de la casa, el pater familias, pero como están en la guerra, son las mujeres, las matronas, las que tienen que tomar las riendas del huerto. Conforme van pasando el tiempo, las mujeres adquieren conocimiento sobre las plantas y sus aplicaciones en la curación, en la medicina doméstica. Y entonces empezaron unas voces acusarlas de brujas. Bruja, 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 bruja y todas brujas. Y ya se sabe que en la historia el adjetivo bruja se ha utilizado siempre para silenciar y condenar a mujeres incómodas o mujeres poderosas. Sin embargo, cuando en Roma se probó que unas 20 mujeres, algunas de ellas muy ricas, en un acto coordinado de puro terrorismo, mataron a sus maridos por envenenamiento. Algunos de ellos políticos. Oficialmente se describió el hecho, y cito textualmente la sentencia porque es muy curiosa, como más propio de personas que no estaban en sus cabales que de criminales. Y es que Roma no podía permitirse que se supiera que las mujeres tenían iniciativa, capacidad de asociarse y que incluso podían ser bastante peores que los hombres. Búscame en las termas esta tarde, entórname la puerta, pero pasa, no te enfríes, yo siempre caminando en el alambre. Esperan que parezca hija de ese hombre, defendemos una estirpe y
hagamos de lo que somos capaces y nos cambie el aire y les demos males. Hoy he estado pensando en sus poderes y quise ser libertad, pero cuida, no te fíes, siempre suspirando con ser aire. Esperan que no crezca, que me infantilice. Silenciadas nos perdimos, no sabemos dónde. Temen que algún día los espejos nos reflejen. Pero existen miles de las nuestras, padre. Y nos cambie el aire y les demos males. Pero existen miles de las nuestras, padre. Y nos cambie el aire y les demos males. Pero existen miles de las nuestras. Lo que hemos pretendido aquí es reconocer, rescatar, a veces los nombres, otras veces los hechos de aquellas mujeres que hemos encontrado en 7 siglos de la historia de Roma, algunos. Algunos. Ahora daremos paso a Rosalía Rodríguez López para que se adentrara en el siglo I a.C., el siglo de Julia Mayor. Como no ha podido venir, nos ha mandado unos audios para introducirnos en ese siglo tan complejo y tan importante. El siglo de Julia Mayor, nuestra Julia. Lo que han querido que sepáis de ella, el relato con sentido, está a vuestro alcance. Nosotras venimos aquí a contaros otro relato, el relato con sentido. Entre esas dos palabras hay un abismo de desaprobación, de condena, de rabia, de furor. Si seguís escuchando, vais a tener que elegir relato. Buenas tardes. Siento no poder estar hoy físicamente aquí compartiendo este momento, pero espero que os llegue mi voz a través de la onda y os guste todo el relato con sentido de nuestra novela gráfica. Julia, como cada una de nosotras y nosotros, es en parte reflejo de una época y de una circunstancia. En su caso, estos factores se agudizan, pues su siglo está marcado por unos avatares políticos muy dinámicos y complejos y unas mujeres que conquistan espacios públicos de participación hasta entonces no permitidos ni por la ley ni por las buenas costumbres, pero sujetas a intereses familiares cambiantes. Me refiero a las mujeres de clase media y alta. Tenemos que tener en cuenta que todo el tiempo nosotras estamos hablando de las mujeres de las élites, porque si ya es difícil rastrearlas a ellas en la historia, imagínense cómo es rastrear y encontrar a esas mujeres que no eran de la élite. Claro, no es casualidad que no sepamos el nombre de la mujer de Ignacio Mecenio y sí sepamos el nombre de Julia Mayor. Ese grupo familiar en sentido amplio que acoge hasta a los parientes lejanos y a los adoptados y a familias completas que deciden integrarse dentro de otra más influyente. La corriente filosófica del estoicismo reforzará el papel de la institución familiar, acentuando las obligaciones que tienen internamente sus miembros y en favor de la prosperidad de la res pública. Incluso se crea la calificación jurídica de mater familias para reconocer a las mujeres que, procreando o no, velan por los intereses familiares. Son las grandes matronas de Roma las que han empezado a tener un poder importante durante el siglo I a.C. Veremos luego que con Julia algunas de esas conquistas fueron para atrás. Todas ellas son conscientes de que sus uniones matrimoniales pueden ser efímeras y que su maternidad la realizarán ya hacia sus propios hijos o los de su nuevo esposo, en una espiral compleja que la forja de una personalidad difícilmente imaginable desde nuestros parámetros actuales. Las combinaciones de enlaces matrimoniales son variados. Yo mencionaré 7 para referirme a 7 mujeres que comparten con Julia un modus vivendi, moviéndose conforme a su exquisita educación en los difíciles márgenes de actuación que les vienen dados. Y ahora agárrense, porque vamos a ver 7 ejemplos de 7 mujeres de la época, cada uno diferente,
necesito que pongamos todos nuestros sentidos ahí, porque va a haber mucho primo de tío, de hermano, de cuñado, y entonces es muy importante, ¿vale? Dudas después. Comenzamos con hombre y mujer viudos. Adelante. Comencemos por Cornelia. Viuda de clase alta, Patricia, se casa con Pompeyo el Grande, viudo de su cuarta esposa, la hija del mismísimo Julio César. Culta, bella y de buenas costumbres es Cornelia y aceptará la decisión paterna de este enlace, acompañando a Pompeyo primero a Grecia y luego en su huida a Egipto para volver de nuevo como la digna viuda del gran Pompeyo. Ahora tenemos hombre divorciado y mujer viuda. Metela, hija de la más prestigiosa familia plebeya de Roma y viuda de un reconocido patricio, se casa con un divorciado en cuarto matrimonio, Sila. Inmediatamente sufre el destino de su nuevo esposo y embarazada, habiéndole confiscado Mario las propiedades a Sila, ella tiene que huir a Grecia, donde él lucha contra sus enemigos. Allí da a luz. Acabada la guerra civil, el matrimonio, con los hijos de ambos, vuelve victorioso a Roma. Siendo Sila dictador, Cecilia contrae una enfermedad contagiosa y los pontífices convencen a Sila para que la repudie. Ella muere abandonada en un templo, pero Sila rentabilizará políticamente su muerte organizando unos grandiosos funerales. Y es que Sila, que no se le escapaba una, primero repudió a su mujer, pero después la utilizó políticamente una vez muerta. Magnífico. De hecho, en Roma hoy se sigue visitando la tumba de Cecilia Metella porque es una de las grandes tumbas que se han conservado. Sí, recuerden de mi parte ir a visitar a Cecilia y allí mismo maldigan a su marido, a Sila. Eso a los romanos les sentaba muy mal. Bueno, parejas reincidentes. Vamos a por ellas. Marcia, casada con un miembro de la prestigiosa familia de los Catones, sufre una experiencia traumática. Él, Catón de Útica, aporta al matrimonio una hija mayor de su primer matrimonio. Hortensio, amigo de este Catón, le propone que le dé a su hija Porcia en matrimonio, a lo que Catón se niega, alegando que ella está felizmente casada. No obstante, Catón decide divorciarse de Marcia, su esposa, para que le dé un hijo a su anciano amigo Hortensio. Marcia se casa con Hortensio, tienen una hija, Hortensia, y a la muerte del viejo esposo, ella le suplica a Catón que vuelvan a casarse, trayendo Marcia toda la fortuna que ha heredado de Hortensio. Voy a toser, porque llega un momento que, quiero decir, vosotras y vosotros vivís en el siglo XXI, pero fijaos de lo que estamos hablando. Al final, por muy normal que algo así pudiera ser en Roma, esa experiencia tiene que ser traumática para cualquiera. Seguimos. Hombre soltero y mujer viuda. En principio, ¿qué puede ir mal? Fulvia. A esta romana le gustaba la política, además de ser rica, joven y fuerte. Viuda de Clodio, con quien tiene una hija, Clodia se casa con Escribonio, íntimo amigo de su difunto esposo, con el que también tiene un hijo. Se divorcia de él y se casa con otro amigo de sus dos anteriores esposos, Marco Antonio, para quien este matrimonio con Fulvia será su tercer enlace matrimonial. Fulvia le da dos hijos. César es asesinado en el 44 a.C. y las alianzas políticas matrimoniales se aceleran. Fulvia ofrece a su hija Clodia al flamante Octavio para reforzar la unidad del recién creado triunvirato. Pero los aires de la política cambian y Octavio repudia a la hija de Fulvia con la ofensa de que ni siquiera ha tenido relaciones sexuales con ella. Fulvia enfurece y con Lucio, hermano de Marco Antonio, arma un ejército, emite moneda con su efigie y se enfrenta a Octavio poniéndolo entre las cuerdas. Finalmente, Fulvia y Lucio son derrotados, ella es exiliada y fallece antes de cumplir los 40 años de una enfermedad repentina. ¿Envenenamiento? Nunca lo sabremos. El viudo de Fulvia se casará con Octavia, hermana de Octavio, para reforzar el triunvirato. Normal.
normal, antes de los 40 años, ¿cuántas cosas hizo Fulvia? Y a mí me recuerda un poco a Clelia, ¿no, Marta? Exactamente. ¿Cuántos de ustedes conocen a Fulvia? Fulvia, que era tan poderosa y tan rica que fue capaz de organizar un ejército y llevarlo a luchar contra Octavio, el que después va a ser Augusto. Nadie, ¿verdad? Pues, Sí, había una mano ahí arriba. ¿así? Bueno, Sí, sí, sí. pues no suele ser lo habitual. Bien, hombre y mujer solteros. Este sí. Vamos a por ello. Cornelia, casada con Lucio Emilio Lépido, ambos solteros, e hija de un perdedor de la Segunda Guerra Civil. En su infancia vivió en África y cuando regresan a Roma, su madre, Escribonia, es obligada por su tío a divorciarse de su esposo y a casarse con Octavio. De este nuevo enlace nacerá Julia Mayor. Por tanto, Cornelia es medio hermana de Julia. Posiblemente Cornelia se case con Lucio después del nuevo matrimonio de su madre. El poeta Propercio hizo una elegía sobre Cornelia, fallecida en su juventud, tras engendrar 3 hijos en su feliz y paritario matrimonio, muy distinto a la imagen del antiguo modelo patriarcal. Y yo creo que se dice esto porque hay unos versos en los que ella, Cornelia, le dice a su marido que la llore pero en privado, Tampoco sí, que la llore en privado y que vaya a su tumba y le muestre su cariño. De ahí que como el amor en los tiempos romanos era un poco diferente a como lo entendemos ahora, pueda ser bastante moderno en ese sentido. Bastante. Y ya llegamos al hombre divorciado y mujer soltera. Aquí, Mari Carmen, mucha atención. Vamos a por ello. Marcela Mayor, prima hermana de Julia Mayor, perdió de niña a su padre y su madre, al casarse con Marco Antonio, se la llevó a Atenas con los hijos que aportaban ambos matrimonios, donde allí también nacieron 2 de su hermanastro. Hasta tal punto tiene prestigio su madre Octavia que Marco Antonio emite moneda con la efigie de la brillante pareja. Siendo soltera Marcela, es obligada a casarse con Agripa, amigo de su tío Octavio, y que ya tenía una hija de su anterior matrimonio. Más tarde en el tiempo, Marcela será obligada a divorciarse para que Agripa se case con Julia, prima hermana, cuñada y viuda de su primo hermano. ¿Cómo te quedas? Y es que, Marta, yo creo que en este momento necesitamos decir que estas familias eran así porque la idea de familia era algo que se llegaba a ser. No, ahora tú tienes tu familia, tu apellido y tu estirpe, pero entonces como que había que hacer por ser familia, ¿verdad? Eso es, las familias romanas, sobre todo las familias de la élite, que estamos hablando de la muy élite, Superélite. no eran solo familias por lazos de sangre, sino que era muy habitual el adoptar a otras personas y formaban parte de la familia, de esa extensa familia. Vamos a seguir. Con las leyes matrimoniales aprobadas por Augusto, se intensifica esta compleja realidad familiar descrita, aunque ya la política solo se aplica a su propia gens, la Julia, que será la primera entre todas las familias aristocráticas, y las demás deben centrarse en procrear hijos para la República. La Domus Augustea, este concepto creado con fines publicitarios y políticos, refleja una fecundidad forzada de varios hogares reconstituidos, y allí crecerá Julia junto a otros 10 niños de diferente extracción familiar. Lo que decíamos, la gens, la familia, que va mucho más allá de nuestro concepto. Añadiendo un toque de afectividad y de emoción a la fría pasión masculina en la politizada res pública. Y concluyo con la efigie de Julia, inmortalizada por la propaganda imperial entre los hombres de su familia, su padre Octavio y 2 de sus hijos, Lucio y Cayo. Luego cayó sobre ella la damnatio memoriae. Y aquí nuestro Ara Pacis.
Augusto se hizo el suyo para conmemorar, bueno, según él, para, digamos, mostrar su paz, pero en realidad fue para conmemorar sus victorias militares. Y nosotras hemos hecho aquí nuestro Ara Pacis 2.0. En él hemos puesto en el centro a su única hija biológica. Ahí la tenéis, Julia Mayor, la cual, como habéis oído, sufrió una damnatio memoriae. Algunos de vosotros y algunas lo sabréis porque habéis leído la novela. Los que no, aquí tenéis a su familia. Todos estos personajes influyeron en su vida de una forma u otra y arrastraron su destino a donde llegó. Pregúntale a Rómulo Rey, que manda a violar en nombre de la patria. La historia la escribe quién. Y hay unos y otros sobrevalorados con la hostia en la mano imponiendo la ley. Pero nos tenéis cacerola en mano mirando al Senado, nos veis recostada ante Clean y un lloro. Todo parecía fluir, pero basta con ser una misma para echarte a los lobos. Mis mares lo cubren todo, pero me la enjuago con agua bendita. Romana maldita, mi copa de vino me dice que puedo de mí. Dijeron de todo, si quieren la verdad, se la cuento. Hola. Hombre, Carol, ya era hora, ¿no? Ya estoy aquí. Que es que antes ha venido Tácita, pero como ahora creo que hay una tertulia literaria, pues he venido yo. Y me gustaría terminar con unas palabras de la novela que creo que resumen un poco hasta dónde queremos llegar. Mujeres silenciadas, juzgadas por ejercer su libertad, ninguneadas por quienes quieren limitar su poder, empujadas a ser y estar para satisfacer los deseos de otros, borradas. Estas son las Julias de hoy. Si esto ocurre entre la élite, en el mundo ideal en el que también vivió Julia, multiplica por 1000 lo que ocurre con las Julias pobres, racializadas, migrantes, con diversidad funcional, LGTBIQ+. Los problemas de las Julias de hoy se repiten igual que en el siglo I. Asesinatos machistas, violencia sexual, brecha salarial, discriminación laboral por maternidad, linchamiento en redes sociales. Os necesitamos para seguir difundiendo con sentido la historia de las Julias de hoy y de siempre. Recordad, somos Julia Mayor. Muchas gracias. Bueno, pues como prometimos cuando presentamos el libro, que no hicimos turno de preguntas, hoy, en esta conmemoración del 8 de marzo, pues abrimos preguntas para que nos pregunten cualquier cosa que quieran saber sobre lo que hemos hablado, sobre la novela, lo que quieran. Aunque sea personal, ¿eh? Lo que sea. Mejor aquí. No seáis tímidos y tímidas. Venga, sí. Que la diosa ya se fue, ahora ya estamos nosotras. No sé si alguien se ha leído la novela o si no se la ha leído pero tiene alguna curiosidad por algo o cómo ha sido el proceso o cualquier cosa, podéis preguntar. Es el momento. ¿Por qué Julia Mayor? Porque hace unos años Rosalía Rodríguez López, que es catedrática de la Universidad de Almería, participó en la Semana Romana y fue el año que el tema fue sobre las mujeres. Y cuando, estuvo en Cascante, lógicamente, y le gustaron mucho las ilustraciones del cartel de ese año de la Semana Romana. Ella le encantan los cómics y entonces
ella misma hiló en su cabeza y me dijo, oye Marta, acabo de hacer un estudio científico de libro de universidad sobre Julia Mayor, la hija del primer emperador de Roma, de Augusto, y me encantaría conocer a la diseñadora que ha hecho los dibujos porque me gustan mucho. Bueno, total que Noelia Azagra, que es la ilustradora del libro, Rosalía y yo nos tomamos una cerveza cuando terminaron las conferencias de la Semana Romana y nos dijo, ¿por qué no hacemos un cómic sobre Julia Mayor? Porque ella acababa de hacer el estudio y le había sorprendido mucho que ese personaje, un personaje como la única hija del emperador, no se conociese, porque no se conocía. Y bueno, de ahí partió la idea y por eso Julia, porque Julia Mayor representa muchas de esas actitudes que se han repetido durante la historia y que se siguen repitiendo hoy en día. No la vamos a destripar por si hay alguien que no ha leído la novela, pero fue utilizada de todas las maneras. Claro, su padre la utilizó cuando le interesó y al final terminó muriendo, claro, estamos 2000 años después, pero terminó siendo borrada de la historia, pero literalmente borrada. Se destruyeron sus esculturas, se refundieron las monedas en las que aparecía, se le borró, se le produjo una damnatio memoriae. ¿Por qué? Pues muchas veces no pensamos que las mujeres no han trascendido, no han tenido importancia, pero si no tenía importancia, ¿por qué la borras, no? Entonces, por eso es un poco Julia, porque era una mujer que fue muy importante y de la que no sabíamos nada. Era un poco como hacer un poco de justicia poética, ¿no? Y de recuperarla y conocerla. Por eso. Pues sí, el proceso fue bastante duro y a momentos un poco desalentador, porque teníamos que juntar personalidades de muy diferentes campos. Tened en cuenta que en las reuniones estaba lo mismo La Furia, Nerea Lorón, que es una rapera, que como ella decía, yo sé de rap, pero de romanos no, entonces me tenéis que explicar lo de los romanos. Marta, que sabía mucho de romanos, yo que podía escribir, pero necesitaba información sobre los romanos. Rosalía, que sabía mucho de romanos, pero no sabía de escribir ni de rap. Y así la bola, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equipos multidisciplinares, es muy fácil hablar, pero luego es muy difícil, digamos, poner la rueda a andar. Pero una vez que la rueda se pone a andar, todo salió muy fácil, porque digamos que Rosalía también consiguió que entendiéramos muy bien el contexto y con la dirección de Marta, pues venga, pues ahora hay que hacer esto, ahora qué tal, pues por ejemplo, cuando estábamos, igual que yo estaba escribiendo los textos y Noelia estaba haciendo las ilustraciones, pues a la vez tener que coordinarnos. Claro, a mí me pones a escribir y yo me pongo a escribir mucho y tenía que meterlo todo en una pequeña... Y luego, ¿qué lenguaje utilizamos para que sea fácil de entender por todo el mundo, pero que no sea tampoco de alguna manera banal, porque queríamos que lo que se contara en el libro fuera interesante? Entonces sí, todo eso fue bastante... De hecho, el trabajo ha sido ese. Luego, cuando ya conseguimos ponernos de acuerdo en eso, lo que es la creación fue bastante rápida. Ahora, las reuniones previas y todo eso fue muy largo. Y había días que nos reuníamos y nos pasaba igual que a vosotros con la prima del primo, del sobrino, de tal, que decíamos, tenemos que repetir todo lo de ayer porque yo de verdad que no me he aclarado. Y otra vez. O cometíamos errores como, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no?, de querer entender el papel de esa mujer como acompañante y no, estas mujeres no eran acompañantes, eran unas mujeres políticas que tenían una posición muy importante dentro de la familia, aunque no pública. Es decir, públicamente ellas pues no participaban, pero en lo privado, que era muy importante también, tenían sus camarillas, tenían sus influencias y eran muy, muy importantes. Entonces, quitarme yo también de encima todas esas capas, ¿no?, fue bastante... Pero fue un viaje alucinante. Y bueno, meterlo todo en 100 páginas. Eso ya os digo que nos hubiera gustado que el libro tuviera 600. También es cierto que la mayoría de la gente nos ha dicho, jo, yo me hubiera leído más. Bueno, bien, pero eso es una buena señal. Eso es una buena señal.
Pero vamos, recomiendo siempre trabajar en equipo, porque si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres ir lejos, vete con amigas y amigos. Hombre, fue súper enriquecedor porque éramos de disciplinas tan diferentes, con lenguajes tan distintos, ¿no? Que fue, bueno, fue un proceso duro, no vamos a decir que fue esto un campo de flores porque no es así, pero fue muy, muy enriquecedor y bueno, ahí está, ¿no? Cómo hacer rap sobre mujeres de hace más de 2000 años, cómo representar esa realidad para que la entiendan todo el público y sobre todo nosotras teníamos el foco muy puesto en el público más joven, ¿no? Entonces, cómo intentar, bueno, jugar con los distintos lenguajes. Y bueno, pues tenéis que juzgar vosotros y vosotras. Sí. Sí. Pues la venta va bien, va bien. Yo no sé cuántos ejemplares hemos vendido porque tenemos que hacer un poco de... Sí, ahora mismo yo creo que vamos un poco más de un cuarto de la tirada. Puede ser, por ahí. Y bueno, teniendo en cuenta que la venta es difícil, la distribución es muy difícil, porque... Todo nace en nosotras y acaba en nosotras. Exacto, porque no tenemos distribuidora, porque es un proyecto, pues bueno, pequeño. Es un proyecto que con una editorial que somos, o sea, que nosotras nos lo hemos hecho, o sea, que al final es todo como muy de casa. Pero bueno, yo estoy contenta, estamos muy contentas, se está vendiendo y sobre todo las respuestas que estamos teniendo son muy positivas, que eso es lo más importante, ¿no? Estamos, la verdad que bien, va bien. El tuyo va mejor y me alegro. Porque es maravilloso, directamente. Pero bueno, sí, es complicado, la venta de libros es complicadísima. Una cosa también que tenemos en cuenta es que este proyecto es un proyecto de difusión. Quiero decir, nosotras lo que estamos contando es la historia de Julia Mayor. Decidimos hacer un libro, pero bien sabéis que podíamos haber hecho una obra de teatro. O a lo mejor podíamos haber hecho una separata científica. Pero nos apeteció hacer este libro porque tuvimos la oportunidad de hacerlo. Entonces, a partir de ahora, pues todo es como un plus, ¿no? Pues ir pasando la voz o que... Bueno, pues el otro día en Madrid vino gente que no conocíamos, claro. Vinieron unos primos míos, pero también vino gente que no conocíamos de nada y eso es lo que nos llega, ¿no? Que puede llegar más allá o que nos llame un periodista para hacernos un reportaje o que, bueno, el propio Museo Arqueológico o el Museo del Teatro Romano de Cartagena nos llame. ¿Cuántos libros venderemos en Cartagena? Seguramente no muchos, pero hemos llegado a Cartagena con el mensaje y ahí vamos, tiqui tiqui. Es una carrera, esto es una maratón, vaya, es una carrera. Como nos gusta hacer promesas en directo, vamos a hacer... Madre. No, yo le he dicho a Marta que yo quiero que para Navidad del año que viene, o sea, para Navidad de estas Navidades, hayamos vendido la mitad de la tirada, ¿vale? Entonces, vamos a emplazaros a ver si lo hemos conseguido, ¿vale? Como os emplazamos también para este diálogo, pues os vamos a emplazar. Bueno, si lo conseguimos, y ya os lo contaremos. Hacemos algo. Hacemos algo, eso es. De hecho, en el libro se ve claramente qué los personajes masculinos nos han interesado mucho en el libro, porque también nosotras creemos que, bueno, es que la definición de feminismo es esa, la igualdad entre hombres y mujeres, y nosotras no somos odiadoras de hombres, ni mucho menos. Al revés, creemos que esta lucha es nuestra, pero debemos ir juntos, porque si no, no llegaremos a ningún lado. Entonces, una de las cosas que nos preocupaba mucho era que los hombres quedaran reflejados igual que las mujeres, es decir, con sus circunstancias, con sus hechos, y no el hombre es malo y la mujer es buena, no. La mujer tiene sus matices y el hombre los tiene también. Dentro de que estructuralmente, pues las mujeres hasta ahora siempre le hemos tenido peor. Pero afortunadamente pues hay hombres maravillosos. Yo vivo con uno, por ejemplo, y aquí en la sala hay muchos. Quiero decir que esto es necesario y queríamos que en el libro se viera así claramente, que esto es algo que nos compete a todos, que no cogiera este libro un hombre y pensara, no tengo hueco yo aquí. No, no. De hecho, también hay modelos en el libro de diferentes tipos. De fuertes aliados. Sí, de hecho. Personas que fueron clave en la vida de Julia Mayor y que eran hombres, que son los que tenían capacidad de actuar para que ella estuviera mejor. Su segundo marido, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tercero o con su padre. Agripa es otro tipo de
de hombre, ¿no? Y lo hemos reflejado porque era así. Si tu tercer marido, pues, en fin. Os agradecemos de corazón, sobre todo a Cascante, porque las primeras ventas del libro y todo fueron de Cascante. Y de hecho sigue siendo el lugar en el que más personas han leído la novela, y todavía hoy recibimos pues personas que nos dicen, pues mira, lo he leído y me ha parecido esto y me ha parecido lo otro, etcétera, o se lo voy a regalar a no sé quién. Bueno, muchísimas gracias. Porque claro, este es nuestro punto de partida. Al final ir al Museo Arqueológico Nacional es maravilloso, pero nosotras somos de aquí. Sí. Y una cosa que nos gusta decir siempre es que la novela la han escrito 5 cascantinas. Y luego una de Almería, claro, la de Almería, pues es que de Almería, la pobre, que le va, no sé. Y bueno, tuvo una mala suerte de no ser de aquí. En Almería. Y bueno, por eso queremos agradecer a Cascante, que quede aquí claro, al Ayuntamiento de Cascante, que también le dio un espaldarazo al libro. Y luego, bueno, pues a las Candelas por habernos invitado a este primer acto. Ya sabéis que tenéis un montón de actos más esta semana. Mañana, de hecho. Mañana mismo, exactamente, que nos veremos aquí. Y el día 8 nos vemos en la plaza. Exactamente, el día 8, como será el día conmemorativo. O en la del sitio pues, donde estéis. Eso es. Y nada, pues muchas gracias por venir y bueno, ya aprovechando que el Visual pasa por allí en la página web tenéis donde se puede comprar la novela, pero nos conocéis y en cualquier momento nos podéis pedir una y sí, nosotras... Si alguien quiere, hemos traído libros también. Os la acercaremos con gusto. Eso es. Y nada, pues muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas al Relato Consentido.